Hola, bienvenidos a la tercera parte de ciclos en C Sharp. En la parte 2 mostramos este ejemplo en el que utilizamos los tres ciclos while, do while y for para solucionar tres problemas. Mostrar la tabla de multiplicar, calcular la sumatoria y calcular el factorial. Sin embargo, en este ejemplo todo el código lo escribimos en el método main. Resulta que cuando utilizamos este tipo de programación, pues no estamos utilizando ni clases ni objetos, estamos utilizando simplemente las estructuras de programación. Y en algunos casos, en especial cuando estamos haciendo el curso de programación, se nos pide que los ejercicios los desarrollemos desde un enfoque orientado a objetos. Entonces, en este video vamos a desarrollar estos mismos ejemplos, pero lo vamos a hacer desde un enfoque orientado a objetos. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría este mismo ejemplo con clases y métodos. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar acá el planteamiento del ejercicio, la tabla de requerimientos y el diagrama de clases. Entonces nos piden que desarrollemos un programa que ingrese un número y que realice las siguientes operaciones: mostrar la tabla de multiplicar del número, calcular la sumatoria de los números entre 1 y el número leído y calcular el factorial del número. Entonces, esta tabla de requerimientos nos ayuda a descomponer ese problema en sus tareas básicas. La lógica de la programación orientada a objetos es que cada operación se desarrolla por separado en un método. Entonces, el programa se organiza en pequeños bloques de código. Cada método es un bloque de código que realiza solamente una tarea, solamente una función. Por lo tanto, es mucho más fácil de escribirlo y de revisarlo y de corregirlo. Entonces, en vez de tener todas estas operaciones en un solo programa, lo que hacemos es separar las tareas. Entonces, en una parte vamos a ingresar un número, que es un requerimiento, ¿cierto? Necesitamos ingresar un número. En otra parte vamos a mostrar la tabla de multiplicar, en otra parte vamos a calcular la sumatoria y en otra vamos a calcular el factorial. Entonces, estos requerimientos fácilmente los podemos satisfacer escribiendo un método para cada uno de ellos. Entonces, la programación orientada a objetos nos ayuda a organizar nuestras ideas sobre cómo solucionar el problema y a implementar cada una de esas funciones que debe realizar el programa por separado. Entonces veamos nuestro diagrama orientado a objetos. Vamos a tener una clase a la que le vamos a llamar número. Pudimos haberle llamado ejemplo ciclos, podemos haberle llamado ejemplo 2, lo que nosotros queramos. Llamémosle número. Esa clase tiene un atributo que es número, el número con el cual vamos a trabajar. Y acá tenemos los métodos. Necesitamos un método setNúmero para poder ingresar un número a esa clase. Recordemos que los objetos tienen una propiedad que se llama encapsulado o encapsulamiento, que hace que las propiedades del objeto estén protegidas. Entonces necesitamos métodos como set y get para poder ingresar el número al objeto y para poder recuperarlo. Y también necesitamos los métodos para mostrar la tabla de multiplicar, para calcular la sumatoria y para calcular el factorial. Entonces miren, aquí ya estamos haciendo nuestro diseño del programa según la descripción que nos han dado y según los requerimientos que este programa tiene. Entonces ahora lo que vamos a hacer es implementar esta clase con estos métodos y luego vamos a enviar mensajes a un objeto de esta clase invocando cada uno de estos métodos. Bien, habiendo explicado entonces esta primera parte, vamos a programar. Entonces ya no vamos a utilizar todo junto en un solo método, sino que vamos a separar. Vamos a cerrar esta solución y vamos a comenzar con el ejemplo 2. Bien, tenemos nuestro segundo ejemplo. Coloquemos aquí un comentario para saber qué hace este ejemplo.
Bien, entonces muestra la tabla de multiplicar, calcula la sumatoria, calcula el factorial. Entonces aquí tenemos la clase program y tenemos el método main, pero nosotros queremos desarrollar nuestra propia clase que se va a llamar número. Entonces venimos por acá, le decimos agregar una clase, le cambiamos el nombre a la clase, él por defecto nos dice que es class 1, le vamos a llamar número. Y aquí estamos, tenemos la clase número. Entonces comenzamos. Primero los atributos. Solo tenemos in número. Luego el constructor. Número con mayúscula porque no se refiere al atributo sino a la clase. Vamos a crear los métodos set y get. El método set recibe un número y lo almacena en número. Y el método get devuelve ese número. Bien, hasta allí tenemos ya nuestro atributo y tenemos el método get y el método set. Nos dice que mostremos la tabla de multiplicar y dando continuidad al ejemplo que hemos desarrollado en los videos anteriores, pues vamos a utilizar while para mostrar la tabla de multiplicar. Este método se llama mostrar tabla, entonces vamos a decir que es de tipo public, no devuelve nada. Número ya lo tenemos porque tenemos el método set que lo ha llevado hasta allí. Entonces aquí lo que necesitamos es declarar la variable de control del ciclo. Vamos a decir que x comienza en 1 y comenzamos con while. La condición va a ser que x sea menor o igual que 10. Y nuevamente llaves para el cuerpo del ciclo. Y aquí vamos a decir que nos muestre lo siguiente, que nos muestre número más el asterisco más la variable x más el signo igual más el producto número por x. Y recordemos que siempre debemos cambiar la variable, incrementar la variable de control del ciclo. Entonces vamos a decir que x más. Es una forma de decir x igual a x más 1. ¿Sí? Este método no devuelve nada, solamente muestra la tabla de multiplicar. Entonces, ya está. ¿Sí? Aquí vemos el ciclo, muestra la operación y termina. Vamos con el siguiente método. Calcular la sumatoria de un número y la vamos a hacer con do while. Digamos que devuelva un valor, entonces devuelve un int.
y vamos a decirle lo siguiente, que comience con la declaración de la variable x y que le asigne 1. ¿Por qué aquí necesito en cada método declarar la variable x? Porque esta variable es local para el método mostrar tabla. Cuando vengo a calcular sumatoria, esa variable ya no existe porque la definí fue dentro de este método mostrar tabla. Acá la tengo que definir nuevamente. Entonces comenzamos con el método do. Recordemos que necesitamos una variable acumulador. Entonces vamos a decir que in suma sea igual a 0. En este caso es 0 porque vamos a sumar. Y vamos a decirle aquí que suma sea igual a suma más x. Y necesitamos incrementar la variable x. Entonces x más es igual a x más 1. Una vez que se han ejecutado estas sentencias, encontramos el while con su condición. Y la condición es que x sea menor o igual a número. Y la sentencia de while termina con punto y coma. Cuando termine el ciclo ya podemos retornar el valor de la suma. Y tenemos aquí nuestro segundo método. Vamos por nuestro tercer método. Y este lo vamos a hacer utilizando el ciclo for. Nos devuelve un entero. Comenzamos con factorial definiendo la variable factorial que es igual a 1 y luego definimos el ciclo. Y decimos para un in x, en este caso ocurre igual que expliqué anteriormente, la variable in x la hemos declarado inicializado en cada uno de los métodos, así que aquí no existe, por eso voy a utilizar in x igual a 1. La condición que x sea menor o igual a número y que x se incremente de 1 en 1. Aquí está el cuerpo del ciclo y vamos a decir que factorial es igual a factorial por x, que es la variable que se incrementa. En este caso no necesito modificar la variable de control porque ella se modifica sola, simplemente retornamos factorial. Y esos serían los métodos. Entonces, observemos cómo cada una de estas operaciones la implementamos por separado. Y cada método es muy corto y muy fácil de hacer porque solamente hace una operación. Este calcula el factorial, este calcula la sumatoria y este muestra la tabla de multiplicar. Entonces, lo que sigue es instanciar un objeto desde fuera, desde otra clase, e invocar los métodos. Entonces, vamos a la clase program. Desde la clase program y en el método main lo que vamos a hacer es crear una instancia o un objeto de la clase número e invocar sus métodos para hacer uso de las operaciones que hemos implementado en dicha clase. Entonces, comencemos instanciando un objeto. Vamos a decir número, y aquí digámosle que el objeto se llama num, es igual a new número. Entonces ya tenemos el objeto. Vamos a declarar una variable, digamos que int n para el número, y vamos a leer el número. Entonces vamos a decir
Vamos a mostrar un mensaje ejemplos de ciclo y ahora sí leemos el número. Esta sentencia nos permite colocar en la variable n un número leído desde el teclado y ahora ya podemos enviar ese número al objeto. Entonces le vamos a enviar un mensaje a través del método setNúmero. Entonces digamos que num.setNúmero y le enviamos n. Y ahora ya le podemos pedir que nos muestre la tabla de multiplicar. Digámosle que num.mostrar tabla. Coloquemos aquí una pausa. Y veamos si este programa funciona hasta aquí. Muy bien, se ha compilado correctamente y aquí nos pide el número. Le damos el 5 y él nos muestra la tabla de multiplicar del 5. ¿Sí? ¿Cómo nos la muestra? A través del método mostrar tabla. Si queremos calcular la sumatoria, entonces le diremos que nos muestre la sumatoria. Entonces le decimos console.writeLine, digámosle la sumatoria de 1 hasta, y aquí vamos a utilizar el método get del número, num.getNúmero más la cadena es num.calcular sumatoria. Aquí nos muestra que getNúmero genera un error. Vamos a ver el método y por aquí debemos tener getNúmero. Nos faltaba la O. Listo, lo corregimos y volvemos a program. Número es correcto. Entonces ahora le decimos que nos muestre la sumatoria de 1 hasta el número, cualquiera que este sea, y lo estamos tomando desde el objeto, no de la variable n, aunque también está allí, es y nos calcule esto. Probemos. Nos pide el número, digámosle el 5, nos muestra la tabla de multiplicar y ahora nos dice que la sumatoria de 1 hasta 5 es 15. Nos falta invocar el método para calcular el factorial. Entonces, vamos a invocar el otro método y digámosle el factorial de getNúmero para que nos muestre el número es, y ahora le vamos a decir que es calcular factorial. Ejecutamos nuevamente el programa y aquí nos pide el número, digámosle que es 5, nos muestra la tabla de multiplicar del 5 que está implementada con el ciclo while, nos muestra la sumatoria que está implementada con el ciclo do while y nos muestra el factorial que está implementado con un ciclo for. Entonces, miremos cómo es que utilizamos estos mismos ciclos, pero con programación orientada a objetos. Entonces, en este caso ya no estamos utilizando aquí los ciclos, sino que los estamos utilizando para implementar cada una de las operaciones. En cualquier método yo puedo utilizar cualquier ciclo.
Muy bien, entonces esto es todo con respecto al manejo de ciclos. Muchas gracias por su atención.